Ya estamos con el secretario de Seguridad Capitalina, con Pablo Vázquez. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, bienvenido, bienvenida. A ver, la seguridad en la Ciudad de México se ha desarrollado en términos generales bien, pero ha habido varios episodios en los últimos tiempos, algunos ocurridos en Ciudad de México, otros en municipios aledaños, pero la gente los asume como Ciudad de México, que han generado un poco de incertidumbre o de percepción sobre lo que ocurre en la ciudad. ¿Cómo está? ¿Cómo tenemos la seguridad en la Ciudad de México? Bueno, la seguridad en la ciudad pasa por un buen momento. Desde luego siempre hay retos. Siempre hay eventos, como bien mencionas, que tienen mayor o menor impacto. También eso depende muchas veces de las características, los lugares donde ocurren. Pero si nos vamos a tendencias globales, generales, estamos viendo en lo que hace a delitos de alto impacto, por ejemplo, en la Ciudad de México continúa una reducción de este catálogo de delitos que son los más violentos o los que más afectan la vida cotidiana de las personas. Una tendencia que inicia en 2018 continúa. En lo que va de este año, que llevamos, estamos concluyendo 9 meses del año, traemos una disminución del 12% respecto al año anterior, un tanto más grande respecto al 2023, si comparamos con lo que teníamos en 2019, estamos hablando de que hoy se cometen 60% menos delitos de alto impacto en la ciudad, que es una cantidad 60% menos que el 2019, o sea, que el inicio de la administración de la doctora Sheinbaum. De la doctora Sheinbaum, cuando inicia la estrategia de seguridad con la que la ciudad opera actualmente. Hay que decirlo, los primeros meses de la administración Sheinbaum fueron muy malos en seguridad. Después mejoraron. Tuvo un inicio complejo que venía de inercias, desde luego, del pasado inmediato. Temas que tenían que ver con corrupción, temas que tenían que ver con capacidad operativa, también haciendo quizá un balance de organizaciones delictivas que habían cobrado cierta fuerza en ciertas zonas de la ciudad, no en toda, y eso abonó a que fuera un inicio complejo. Ahora, secretario Vázquez, hay un tema muy importante y es que 2019, cuando se cambia a nivel federal la estrategia de seguridad, empiezan esta estrategia de abrazos y no balazos. En la Ciudad de México se maneja una estrategia muy distinta y es quizá por eso que se han podido controlar e incluso disminuir los homicidios y todos los delitos de alto impacto, que se ha manejado una estrategia distinta ya desde el 2019, no es que estén empezando ahora. Yo no lo vería exactamente así. A lo que se refiere realmente es a ponerle énfasis a las labores de reinserción, a la atención a las causas, a otro tipo de estrategias que a veces no estaban en la fórmula integral de atender el tema de seguridad. Pero la Ciudad de México ha sido como una burbuja aparte en el tema de seguridad, ¿no? Creo que estructuralmente la Ciudad de México tiene condiciones que no tienen históricamente algunas otras zonas del país, por lo que representa la ciudad. Es los puntos logísticos más importantes, más vigorosos económicamente. Tiene históricamente una de las policías más fuertes del continente, más numerosas, poco más de 86,000 elementos. También en términos de violencia, vemos una reducción sostenida en los homicidios, que es un indicador al que hacía referencia inicialmente. La Ciudad de México ahorita, respecto al año pasado, en estos 9 meses, vamos a cerrar con una disminución del 10% en homicidios. Estamos hablando de que hoy en la Ciudad de México se comete la mitad menos de homicidios que se cometían hace escasos 6, 7 años. Uno de los delitos que más creció fue el de la extorsión. Y quizás para mucha gente es el más doloroso, ¿no? Comerciantes y demás. ¿Cómo estamos en términos de extorsión? Por ejemplo, en el ámbito federal, una reducción muy importante de homicidios, pero un crecimiento del delito de extorsión. ¿Cómo está la ciudad en ese sentido? En noviembre se lanzó en la ciudad una estrategia con distintos ejes para atender de manera especial el tema de extorsión, desde fortalecer a las áreas de las instituciones encargadas de ello, con un programa también ambicioso de prevención y un modelo de atención inmediata y oportuna. Y algo que fue muy importante, también una serie de reformas que posteriormente en diciembre aprobó el Congreso de la Ciudad, en diciembre del año pasado, y esas reformas, entre otras cosas, incluían la persecución de oficio del delito de extorsión. También el delito de extorsión dejó de ser un delito patrimonial exclusivamente en la ciudad y se clasificó como un delito contra la vida y la integridad.
Y estas características de esta reforma han permitido que se investigue más el delito de extorsión. Antes tenía que mediar forzosamente una denuncia para que se configurara la extorsión. Ahora, no necesitas ahora una denuncia. Se persigue ya de oficio, entonces ante la noticia criminal podemos empezar a actuar de manera inmediata. Desde luego siempre es importante trabajar con las víctimas. No solo eso, también hace más fácil investigar y perseguir. Les voy a dar un dato que es importante y que a lo mejor refuerza el planteamiento que estoy haciendo. Creo que empieza a investigarse más, se empieza a detener más personas por extorsión y cada detención desde luego abre una carpeta por extorsión. Vemos este año de 2025 50% más detenciones por extorsión en la ciudad de lo que se tenía el año previo. Y si nos vamos a datos de la ENSU, por ejemplo, que mide victimización, le preguntan a la persona si ha sido víctima del delito de extorsión, vemos en el último semestre de la ENSU que preguntan sobre este delito en específico, que se mantiene incluso ligeramente a la baja la victimización por extorsión en la ciudad, a pesar del incremento en el número de investigaciones por extorsión. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos investigando más, deteniendo más, pero se está victimizando menos por extorsión. A ver, hay casos, los llamamos paradigmáticos, que han sido muy conocidos en la opinión pública, que algunos se dice que están relacionados con narcomenudeo, otros con extorsión, con distintos aspectos. Sé que el caso de estos dos cantantes, influencers colombianos, el asesinato se da en el Estado de México, eso es lo que sabemos, pero ¿qué conocemos de parte, por ejemplo, de la investigación realizada aquí en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se ve en la Ciudad de México? Que estas personas abordan un vehículo en el poniente de la ciudad, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se suben al vehículo, no hay coerción para ello y transitan de manera ininterrumpida en ese vehículo hasta llegar al municipio de Nezahualcóyotl, en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México. Nosotros estamos ayudando con ese seguimiento y cualquier otra línea de investigación que se desprenda del mismo, pero se ve el internamiento hacia el Estado, donde ya el Estado ha dado cuenta de lo que va sucediendo. Entonces, intercambiamos información, desde luego coordinados con el Gobierno de México, con la Federación, y trabajamos los casos de esa forma, de manera y con visión metropolitana, sin dejar a un lado nuestra responsabilidad. Somos muy conscientes de que los fenómenos delictivos de uno y otro lado tienen impacto en ambos estados. Tienes razón, la verdad hemos trabajado también, hemos hecho varios reportajes con la Fiscalía del Estado de México, están trabajando muy bien, pero quizá hay un problema muy grave en el Estado de México y es que no tienen la misma cantidad de cámaras que tienen ustedes aquí en la Ciudad de México. Entonces, recurrentemente ves que hay problemas, como lo vimos ahora con estos músicos colombianos, con el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva, que se ejecutan ciertos problemas aquí en la Ciudad de México y después huyen al Estado de México. Hablando de esta zona metropolitana, de este trabajo metropolitano y conurbado, sería muy, muy interesante poderlo hacer, ¿no? A eso me refería con que cada entidad hay que analizarla en su historia. La Ciudad de México ha tenido una historia de fortalecimiento institucional, en este caso tecnológico, muy importante, es pionera en el tema de los C5 y eso ha permitido ir acumulando capacidades, sumando capacidades, renovando capacidades que sin duda son muy útiles en la ciudad. Pero creo, por ejemplo, que el Estado de México ha iniciado desde hace algunos años un proceso muy similar de adquisición de tecnología, de fortalecimiento de equipos de investigación, con liderazgos tanto al frente de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad, altamente capaces, solventes, verdaderamente personas de las que uno aprende todos los días. Y es ese tipo de estrategias, además alineados ambas entidades con la estrategia nacional, con los mismos pilares, es ese tipo de acciones, ese tipo de visión lo que va a permitir consolidar una zona metropolitana y la ciudad no tiene que descuidarse tampoco. Tenemos nosotros también que irnos adaptando a los retos que tiene una metrópoli como esta, que también son distintos a los que ocurren en el Estado de México o Morelos. Tenemos un aeropuerto acá, tenemos distintas polos de inversión, de desarrollo. Somos una ciudad muy visitada, una de las más visitadas del continente y eso tiene retos que exigen estarnos actualizando constantemente. ¿Y qué pasó con el caso de Mickey Herr, que iban directamente contra él?
Es una investigación en curso, se está trabajando desde luego con la Fiscalía de la Ciudad de México, estamos trabajando de manera muy coordinada con el Gobierno de México. En muchos casos, un gran número de casos y muchos de estos casos que tienen además una difusión importante, trabajamos con el método de crear fuerzas de tarea, grupos especiales de investigación donde participa Federación, Ciudad de México, si algún estado está involucrado también, y avanzamos. En este caso tenemos líneas de investigación sólidas. Que fue un tema, por ejemplo, de extorsión, se encontró una transferencia de millones de pesos, se supo que estaba entre los dos salones, que tenía a una persona con la que estaba llevando un litigio judicial. Tenemos distintas líneas de investigación abiertas, la investigación avanza bien, insisto, avanza de manera muy coordinada. Como lo mencionó en su momento el secretario Omar García, tenemos ante nosotros lo que evidentemente fue un ataque directo a la víctima. A ver, el caso quizás más doloroso, más público, es el asesinato de Jimena y José, dos altos funcionarios del gobierno de la ciudad, muy cercanos además a la jefa de gobierno Clara Brugada desde años atrás. ¿Qué sabemos de esa investigación? Ya han pasado varios meses y no pareciera haber información sustancial, vamos a decir así, sobre ese crimen. Es una investigación que está en curso, como todos saben, una investigación también que hemos cuidado mucho. Hemos, tanto la Federación, que tiene un papel primordial en este trabajo, la Fiscalía General, nosotros, hemos acordado mantener la investigación en términos muy cerrados para que avance, para que se obtengan los resultados. Así lo hacemos con todas las investigaciones, pero esta, como bien saben, reviste en particular una importancia especial. Y seguimos trabajando todas las semanas. Este grupo de trabajo creado para esta investigación en específico se reúne, se van teniendo avances, y quizá recordarle a la gente dónde estamos en lo que hace a la información que se ha dado a conocer. Se realizaron hace algunas semanas un operativo importante entre el Estado de México y la Ciudad de México. Ocurrió en ambas entidades, donde se detuvieron en 11 acciones distintas a 13 personas. De esas personas hay un grupo de personas que tiene una participación directa en la organización del evento. Hay un grupo que tiene una participación indirecta o accesoria de proveeduría logística, de manejo de información relacionada, y esas personas fueron detenidas. Se está avanzando en la parte ministerial para cumplimentar órdenes de aprehensión, ya sea por asociación delictuosa o vinculadas al homicidio directamente, y a partir de ahí se desarrollaron nuevas líneas de investigación que en esta semana se han estado explotando, se han estado profundizando para avanzar y dar con toda la célula material y desde luego con los autores intelectuales. Ese es el objetivo. Bueno, una mala noticia y una muy buena. La muy buena es que se detuvo en estos días a uno de los líderes del Tren de Aragua aquí en la Ciudad de México. Fue un operativo que se hizo de manera ejemplar. Y la mala es qué hacen estos tipos, estas personas del Tren de Aragua, que están trabajando, bueno, son venezolanos, se dedican principalmente al tráfico de personas y ahora han migrado a otros delitos aquí. Y bueno, platícanos un poco cómo se les ha ido dando un seguimiento y cómo se les ha ido cercando para llegar precisamente a detener a uno de los líderes aquí en la Ciudad de México y cómo van a acercar a este grupo para que no entre. En este caso es una organización que tiene vínculos sin duda a nivel internacional. Nosotros en la ciudad, desde hace algunos años, como instituciones, hemos reconocido la presencia de delincuencia organizada en la ciudad. Es algo que antes era un tabú, no se hablaba de ello, pero al reconocerlo también hemos abogado mucho por dimensionar y diagnosticar correctamente la presencia de los grupos de delincuencia organizada, todo en aras de tener un diagnóstico que nos permita actuar de manera efectiva. Hay presencia de estos grupos, hablábamos hace algunos momentos de las particularidades de la Ciudad de México, quizá respecto a otros estados, y desde luego que la ciudad, en un mundo cada vez más global, un mundo donde tiene flujos migratorios por temas de coyuntura o temas estructurales, la Ciudad de México es un centro de concentración de migración en nuestro país, y es
dentro o en el contexto de estos flujos y de la internacionalización de la propia economía, que puede haber presencia de grupos internacionales. No es nuevo, en la ciudad en distintos momentos ha sucedido de esa forma. Este grupo cobró fuerza en Sudamérica, ha tenido ahora presencia no solo en nuestro país, también esto a raíz de eventos que han sucedido en su propio país de origen. Y están en Estados Unidos también. Han llegado por los propios flujos, como en su momento tuvimos un fenómeno quizá un tanto distinto de origen con las maras, se originan allá, regresan a su país de origen, hubo presencia en ciertos estados del país, es decir, es parte de este mundo global interconectado en el que estamos, pero nosotros, nuestro foco con este o cualquier grupo está en las actividades, en las conductas, en la violencia que generan, ahí se centran las investigaciones y a partir de ahí se les investiga. El que ciertas personas, cierta nacionalidad decidan hacer ciertas cosas, en ningún momento nos debe llevar a orillar a ponerle una etiqueta a todos los miembros de esa comunidad. Entonces es algo que cuidamos mucho, en este caso con el país de origen o donde se gesta el Tren de Aragua. Somos absolutamente cuidadosos y reconocemos también el apoyo que han brindado autoridades de distintos países en esto. ¿Cuál es la estrategia? Coordinarnos mucho, justamente. Es un grupo o son expresiones delictivas que necesitan forzosamente el trabajo con la Federación, el trabajo con instancias internacionales para poderlos atender, y en la Ciudad de México ya desde hace tiempo, desde la administración anterior, hemos abogado por una policía local con visión internacional. A ver, uno de los temas muy controvertidos de los últimos días fue la manifestación del 2 de octubre, unos días antes los que hubo en torno al caso Ayotzinapa, estos ataques que hubo ahí al campo militar número 1 y otro tipo de casos, todo esto de lo que se llama en términos generales lo del bloque negro. Y la pregunta que muchos nos hacemos es... Yo entiendo perfectamente la función de la policía, de una policía como la capitalina, no es la represión generalizada, pero cuando hay este tipo de eventos que quedan 94 policías, si no me equivoco, heridos, periodistas heridos, manifestantes que no son de estos grupos también heridos, robo de joyerías, ¿qué hay que hacer? No, pareciera a veces que las autoridades toman ante estos grupos una actitud prescindente. Si yo arrojo una bomba molotov aquí en la puerta de estas oficinas, me detienes inmediatamente. Tengo un proceso penal en mi contra. ¿Qué se hace y qué hay que hacer ante eso? Es un tema con muchas aristas. Fue un momento particular. No podemos aislarlo de la historia. Se está conmemorando un momento que está en nuestra historia precisamente por ser uno de los episodios de represión desde la autoridad más graves, más brutales que ha habido en nuestra historia. Era un evento o es una conmemoración que justamente busca reivindicar principios contrarios a la represión, busca reivindicar la paz, la solución pacífica de conflictos como eje principal. Y en ese contexto, un grupo que en este caso fue numeroso, decide de manera absolutamente provocadora buscar que hubiera de parte de las autoridades una reacción represiva, para a partir de ahí reivindicar, supongo, alguna causa propia de sus intereses, pero completamente ajena a la del 68 y completamente ajena a lo que se busca desde cualquier perspectiva o dimensión de gobernabilidad. Sin duda necesitamos fortalecer algunas partes de la operación. Me refiero a equipamiento, temas preventivos, mucho diálogo previo para desactivar, para deslindar, para aislar estas expresiones de violencia, mucha censura o mucha consigna contraria a estas expresiones de violencia que tienen que venir desde los propios grupos que se movilizan, y seguir avanzando en esta ruta que le da a la institución
herramientas hacia el futuro para ser más asertivos en el trabajo. Lo que hacemos en la policía es investigar delitos junto con la Fiscalía, y desde luego que en este caso y en previos se investigan y se están investigando delitos, y vamos a llevar esos delitos a las consecuencias que merece la investigación de delitos. Pablo, dos temas. Hubo un hackeo en el C5 de la ciudad. Se dio a conocer. ¿Qué dimensión tuvo ese hackeo? ¿Qué información se perdió en el C5? Yo sé que el C5 no depende estrictamente de ti, pero ¿qué información se perdió en ese hackeo? Lo informó en una rueda de prensa hace poco el coordinador general del C5, el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Fue un ataque contra la página, la página de internet del C5. No se puso en riesgo ningún tipo de información. ¿No se puso en riesgo la información? Ninguna información, ni tampoco se puso en riesgo la operación, es decir, la capacidad de videovigilancia o las acciones de videovigilancia. Ninguna se puso en riesgo, ni la información. Fue un ataque al frente de la página. ¿No tendremos un guacamaya del C5 el día de mañana? No hubo, y así lo informó el C5, ninguna afectación que comprometiera el funcionamiento ni la información del C5. A ver, y para concluir, ahora sí, hablando un poco de resultados y de grupos criminales, ¿cuál es la geografía criminal hoy que tienes en la Ciudad de México? Es muy variada, como bien saben ustedes, siendo expertos y además referencia a nivel nacional del tema, la delincuencia organizada o la delincuencia en sus distintos niveles de organización, porque a veces se nos hace bolas el término. Tiene expresiones que son muy líquidas, muy fluctuantes, se reorganizan, puede haber alianzas nuevas, puede haber fracturas. La acción de la autoridad, sin duda, en la Ciudad de México, y creo que de ello hay constancia, ha permitido atomizar mucho estos grupos, debilitarlos mucho en los últimos años. El trabajo que se está haciendo también desde el Gobierno de México ahorita, en esta perspectiva no solo nacional, sino regional, también ha ayudado mucho a restarle capacidad operativa a los grupos. ¿Y a qué me refiero con eso? El que en esta ciudad cree o piensa que con violencia puede avanzar la agenda de su grupo o puede hacerse de los recursos de otras personas, es donde va a recibir toda la atención y todo el impacto y toda la acción de las autoridades. Eso me encantó, porque ese discurso es muy disuasivo. El que piense que con violencia va a avanzar en la Ciudad de México, aquí no tendrá cabida, ¿no? Tiene que haber un límite claro a la violencia, y la violencia, el límite en esta o cualquier expresión pública de la misma, tiene que ser la erradicación de la violencia. Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes.